hoy vamos a terminar este estudio, siendo que ya hemos aprendido en cuanto a la vida de Jesús, porque hemos dicho y hemos visto por medio de la Escritura que es algo de suma importancia, siendo que nosotros al decir que somos cristianos, tenemos que conocer a Cristo claramente. Hemos visto cómo Dios nos muestra al Mesías, a su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, nos muestra a su Hijo desde el principio de la creación, hablando de la simiente, ¿verdad? Y nos muestra aquella semilla todo el Antiguo Testamento, hasta ¿verdad? Que Él siendo Hijo de nuestro Dios, no se aferró a ser igual que Dios, lo vimos en Filipenses capítulo 2, sino que Él vino a ser siervo y obedeció, y estoy parafaseando, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz, a la muerte. Entonces, hemos aprendido a un Hijo de Dios obediente, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de un Hijo de Dios humilde, porque teniendo todo, vino a nacer desde su nacimiento, ¿en dónde? Un pesebre, ¿verdad? En un pesebre. Vimos algunas fotos de lo que se dice que era un pesebre en aquellos tiempos. Entonces, vemos aquí que aún ya estando Él en su ministerio, cuando le decían a aquellas personas que lo iban a acompañar, dice, las zorras tienen guaridas, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿dónde? Recostar su cabeza, hablando en que Él no estaba aquí para lo material, sino vemos aquí la humildad, ¿verdad? La humildad claramente de Cristo, del Hijo de Dios. Aprendemos también en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Vemos aquí que el Hijo de Dios nos da el ejemplo de que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar y estar en constante, creciendo en sabiduría. ¿En sabiduría de qué? De la palabra de Dios. Entonces nos muestra el Hijo esto. Nosotros tenemos que ser estudiantes fervientes de la palabra de Dios. Nos muestra que Él trabajaba en la obra de Dios y aún a sus padres les dijo, ¿por qué me andan buscando si en la casa de mi padre estoy, verdad? En los negocios de mi padre estoy. Eso nos muestra a nosotros trabajar. Entonces, nos muestra también la enseñanza. Hemos visto la enseñanza que da Cristo. Hemos visto aquel sermón del monte, ¿verdad? Ya vimos toda aquella enseñanza. El miércoles pasado terminamos viendo en cuanto a lo que es el costo de ser su discípulo, ¿verdad? Él nos enseña el costo de ser su discípulo. Claramente vimos que es importante entender que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, siempre habló con claridad. ¿Correcto o no? Nunca habló como nosotros la humanidad tenemos hoy en día, ¿verdad? Como que tratando de, ¿verdad? No, habló con claridad. Y vimos que ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, nos habla en cuanto a su discípulo, ¿verdad? ¿Y quién es un discípulo de Cristo? Pero no nada más cristiano, sino, ¿qué dice ahí Juan 8:31? Si gustan leerlo. Ahí está la clave, ¿verdad? Si vosotros, ahí está la clave, permanecéis. No solamente porque nos llamamos y nos decimos nosotros ser cristianos. Dice Cristo, y esto es el Hijo de Dios, mira, si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí vemos el costo, ¿verdad? Cristo claramente nos enseña en cuanto al costo de aborrecer, decíamos, a nuestra familia, pero no aborrecer en un punto de odio. No estamos hablando de eso y lo vimos ahí, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a tener por menos las cosas materiales y las cosas de este mundo, porque vamos a tener a Cristo ¿en qué? En primer lugar. En primer lugar. Entonces nosotros mirábamos en cuanto a ello.
mirábamos que la familia, ¿verdad?, tiene que estar en segundo lugar. Y mirábamos algunos ejemplos, ¿verdad?, en cuanto a ello. Ejemplos que decíamos de que hay momentos que para nosotros es muy difícil. ¿Se acuerda que hablábamos que a veces vienen nuestros padres, por ejemplo, que no son cristianos y no los queremos dejar solos en la casa, ¿verdad que no? ¿Y qué tal si es un primer día de la semana? Es donde viene aquí el costo del ser discípulo, ¿verdad? Es donde dice Cristo. Es donde dice Cristo. Si permanecieres, ¿en qué? La palabra. El mandamiento es que nos reunamos cada cuándo. Entonces, si viene un familiar de nosotros y no venimos a la adoración a Dios, ¿estamos pecando o no estamos pecando? ¿Estamos quebrantando la ley? ¿Estamos infringiendo la ley de Dios? Sí, por eso dice, aborrece en esa manera, no que lo odie, sino que le vas a decir, Dios está primero. Y decíamos que cuando uno vive, por eso cuando uno vive una vida cristiana, nuestra familia ya sabe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, vamos a primeramente tener algo que nos va a doler mucho, pero algo que va a ser cierto, ¿verdad? Dijo Cristo, no vine a traer paz, sino espada. Vine a poner padre contra hijo, madre contra hija, suegra contra nuera, nuera contra suegra. ¿Por qué? ¿A causa de quién? De Cristo. De Cristo. Decíamos que hay que entender, hermanos, que nosotros cuando nos bautizamos, no es que nosotros nos alejemos de nuestra familia, sino que ellos se alejan de nosotros porque el pecado se aleja de la santidad, hermanos. Es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. No que usted ya no quiera a su familia, sino que usted ya es hijo de Dios y usted está practicando la santidad y claramente el pecado y la santidad no. Es como el agua y el aceite, ¿verdad? No se mezcla. No se mezcla. Entonces, hablábamos en cuanto a ello, ¿verdad? Decíamos también que el que no renuncia a todo, la esencia del discípulo claramente está en poner todas las cosas en las manos de Dios. Uno no puede ser un verdadero discípulo si no está dedicado completamente a Dios. Hermanos, no hay que confundir esto. Vamos a vivir una vida rutinaria, nosotros sí, estamos en este mundo. Lo que estamos diciendo aquí, de que no vamos a poner todo lo demás antes que las cosas de Dios, entendamos. ¿Sí entendemos? O sea, lo que estamos viendo aquí, usted va a sus días de descanso, va a salir con su familia, nadie le está diciendo que no salga con su familia, ¿verdad? Nadie le está diciendo que no tenga una vida normal, pero lo que estamos diciendo aquí es que si ustedes recuerdan, si la iglesia, por ejemplo, un sábado se reúne, 1 hora, hermanos, para hacer algo positivo para lo espiritual, aquí es donde va a venir qué vamos a escoger. 1 hora, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ok, si no voy con mi familia verdadera, porque sí tenemos una familia carnal, pero mi familia verdadera es la espiritual. ¿Sí me entiende? Si no vengo con mi familia verdadera, entonces yo no estoy aborreciendo todo. Yo no estoy renunciando a todo. ¿Verdad? Y esto es lo que estamos hablando. Recuerden, le decía ayer a los estudiantes en la escuela, viendo en cuanto a una clase que estamos teniendo, cuando decimos que estamos en el mundo pero no somos del mundo, eso no quiere decir que usted no va a ir a comer con una amistad, hermanos. Eso no quiere decir que usted no va a ir a comer con un familiar. No malinterpretemos. Lo que está diciendo es de que no vamos a participar en las actividades del mundo. Por ejemplo, si nuestros familiares nos invitan a comer, por ejemplo, a un restaurante, no, hermano, pues es que yo no me puedo juntar con... No, entonces, ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo les va a hablar el evangelio? ¿Sí me entiende? No hay que malinterpretar. Pero si nuestros familiares tienen, les decía a los hermanos, hay un fiestón con bebidas alcohólicas y karaoke y DJ y lo invitan, entonces, ¿debemos de andar ahí o no? Hermanos, es que es mi familia, hermano. Hay que usar la lógica, ¿verdad? Usar la lógica. O sea, en esas actividades son las que dice aquí la Biblia que la santidad y el pecado
Porque el pecado no es la persona, el pecado es la acción que se está haciendo. La acción. Pero decían los hermanos, pero no. A veces, ¿qué hacemos? Estamos ahí, estamos platique con ellos, dice, vente a la foto, te abrazan y ellos con una bebidota así, abrazados con usted, y ahorita con el famoso Facebook, de repente anda un hermano por ahí, lo mira y ¿dónde andaba usted? Entonces dígame usted, ¿en ese momento se mira como que usted es imitador de Cristo o no? Y es lo que está diciendo aquí Cristo aquí, ¿verdad? El que no renuncia a todo. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Va a haber fricción porque Satanás va a querer atacar, y estoy hablando en cuanto a la familia, pero hablábamos el miércoles pasado, cuando la familia ya se da cuenta de su sinceridad y su fidelidad a Dios, le va a agarrar a usted un respeto, el respeto que usted nunca había tenido. Su familia misma. Después, ¿sabe qué va a hacer su familia? No lo van a invitar a esas fiestas. ¿Por qué? Porque ellos lo respetan y saben que usted es un hijo de Dios. Cuando hablan con usted, si usted nota, ya cuando usted pasa esa prueba, cuando hablan con usted, y a veces tenemos familiares que son muy maldicientes, ¿verdad? Cuando hablan con usted, hasta ¿verdad? Se detienen y hablan con unas palabras correctas que si se emocionan y se les sale una mala palabra hasta, ay, discúlpame. ¿Por qué? Porque ya les estamos mostrando nosotros que somos, ¿qué? Cristianos verdaderos discípulos. Hay momentos que ya cuando está hablando usted, le preguntan, ¿y cómo va todo en la iglesia? Es cuando empieza a trabajar, ¿verdad? Cuando empieza a trabajar. Entonces, es cuando nosotros vemos que nosotros somos y podemos decir que somos cristianos. Porque mientras andemos participando en las otras cosas que vimos ahorita, somos cristianos, como se dice, entre comillas. Y no estamos ayudando al perdido. Esta es la enseñanza que nos da Cristo. Hay un costo. El costo es que vamos a tener a Dios en primer lugar y todo lo demás que está alrededor de nosotros lo vamos a alejar. Pero no porque nosotros lo puchemos, sino no vamos a participar. Sino que sabiamente, con nuestra actitud, al rato esas almas las vamos a ¿qué? A traer. Esa es la enseñanza que nos da Cristo. Estamos con un propósito aquí, hermanos. Un propósito, el plan divino de Dios lo estamos estudiando, ¿verdad? Esquema de redención. Y el propósito que Dios tiene para usted y para mí como cristianos es salvar almas. Salvar almas. Pero para eso tenemos que luchar con el que usted mira en el espejo. Con ese tiene que luchar primero. Y ayudarle a salvarse. Cuando usted mira al espejo, el que mira ahí, como dice Santiago 1, 22 al 25, ¿verdad? Cuando mire con ese, y usted como cristiano, yo como cristiano, el mejor espejo que tenemos es este. La Biblia. Dios. Eso es lo que nos está enseñando, ¿verdad? ¿Sucede solamente en la familia de carnal? No. Lamentablemente estamos viendo que esto también sucede en la familia espiritual, hermanos. ¿Por qué? Hablábamos la vez pasada. Satanás, como ha visto que él no puede destruir la iglesia de afuera para adentro, ¿qué hizo? De adentro para afuera. De adentro para afuera. Allí es donde tenemos que tener más cuidado, hermanos. Más cuidado. Porque Satanás, como les digo, nosotros estamos luchando constantemente, pero Satanás, ¿recuerdan lo que dice Génesis 3? La serpiente era ¿qué? Astuta. Satanás es sin darnos cuenta, ya para cuando acuerdan, ¡pum! Ya cometimos el error. Y por eso es que hemos visto, hermanos, que la iglesia de Cristo también está sufriendo la hermandad. Ha habido divisiones. Ahora tenemos iglesia conservadora, iglesia más o menos y liberal. ¿De cuál quieres ser tú? Oye, espérame, si la Biblia me enseña que solamente hay
Una iglesia, ¿verdad? Un cuerpo. El conservador dice que este de aquí es liberal. Este de aquí dice que este es conservador. Este de aquí dice que este es liberal y este dice que este es conservador. ¿Qué tal si mejor nos manejamos por lo que dice Dios, no lo que dice el hombre? ¿Verdad? Entonces, ¿está atacando la familia espiritual Satanás? La está atacando, hermanos. La está atacando. Lamentablemente. Es triste. Pero ahí es donde vamos a aprender. Ahorita vamos a ver la última enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. La última enseñanza que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra. Y es este. Jesús nos muestra y nos enseña por hechos el perdón. El perdón. Es algo muy importante. Porque Jesús nos amaba y nos ama, hermanos. Dios nos ama. Tanto nos ama Dios y tanto nos ama Cristo que Él vino específicamente a ser crucificado por usted y por mí. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Jesús nos muestra el perdón, número 1, a pesar, hermanos, de ser rechazado. Y esto tenemos que aprender. Por eso, ¿se acuerdan? El primer mandamiento, el gran mandamiento es amarás a tu Dios. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento equivalente al primero? ¿Amarás a quién? Amar a tu prójimo. Y cuando amamos a nuestro prójimo, esto que nos va a enseñar aquí Cristo, lo vamos a practicar. Lo vamos a practicar. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia, el cuerpo de Cristo esté unida. Unida. De todo, sí. Sí, no. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando hablamos amar al prójimo, estamos hablando de la humanidad en sí, hermanos. La humanidad en sí. Nosotros como cristianos no debemos de despreciar a las personas. Tenemos que amarle. Tenemos que ayudarle a llegar a la vida eterna. Nosotros como iglesia, como cristianos aquí, tenemos que amarnos y ayudarnos a llegar a la vida eterna. Y vamos a ver lo que pasó Jesucristo. Y lo vamos a comparar a lo que hemos pasado nosotros. Y vamos a ver que es una mínima parte de lo que pasó Cristo. Jesús nos muestra el perdón a pesar de ser rechazado. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. Si ustedes recuerdan, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue el que crió todo. Él estaba en el principio. Él estaba en el principio, ¿verdad? Hablando de Cristo. Pero también nos da la enseñanza ahí en el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ven? Una luz que verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego ahora algo muy triste. Y esto nos va a dar la enseñanza a nosotros como cristianos, hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mateo 1:21, ¿qué dice? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice aquí el Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mateo capítulo 12, versículo 14.
Fíjense el pensamiento de estos hombres. ¿Qué querían hacer con Jesús? Destruirle. ¿Lo lograron? O sea, en su mente pensaron, ¿verdad? En su mente pensaron que sí. Pero estamos viendo, hermanos, aquí que Satanás está usando al pueblo de Dios, a la nación de Dios, aquella nación que Dios mismo constituyó con el pensamiento de destruir al Hijo de Dios. ¿No creen ustedes que está haciendo lo mismo, como dijimos ahorita, con los cristianos? Con la mentalidad de que se nos pone en nuestra mente y quiere destruir. Porque esto es algo muy importante de entender. Cuando una persona quiere destruir, no está trabajando por sí mismo, sino que Satanás está con él. Está con él. Entonces, vemos aquí que estos fariseos, y estamos viendo ejemplos, ¿verdad?, de lo que está hablando, querían destruirle. Mateo capítulo 13. Hasta ahí. ¿Lo conocían a Jesús? ¿Lo conocían? Porque hasta dijeron quién era su padre, quién era su madre, sus hermanos, sus hermanas. Pero ¿qué dice Cristo? No hay profeta sin honra, sino ¿dónde? ¿Acaso no nos criticamos los cristianos los unos a los otros a veces? Es lo mismo que está diciendo Cristo aquí. ¿Se fijan cómo Satanás trabaja? Pero aquí lo que estamos aprendiendo, hermanos, es esta lección, porque vamos a llegar a lo principal, que es el perdón. El perdón. Entonces, vemos aquí que fue rechazado, pero también vemos que Jesús nos muestra el perdón a pesar, hermanos, de ser traicionado por su amigo y apóstol. Por su amigo y apóstol. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 50. Dice: hasta ahí, hasta el 50, hermano, hasta el 50. Hasta ahí, hasta el 50. Claramente vemos aquí, a Jesús lo traicionó un desconocido, hermanos. Ahí está otra cosa, ¿verdad? Ahí está otra cosa. Judas viene y era tanto, ¿verdad?, la amistad entre ellos, que viene, le da un abrazo y le besa. ¿Y qué le dice Cristo? Amigo, amigo. ¿Qué tanto amor no te habría ahí, verdad? Andaban juntos. Amigo. A pesar de ser traicionado, hermanos, Jesús nos está mostrando y nos va a mostrar lo que es el perdón.
el perdón. Así nos sentimos nosotros. Y hay ocasiones que entre la iglesia esto pasa mismo. Somos traicionados por nosotros mismos, no por los de afuera, sino que nosotros mismos venimos a querernos destruir. Está triste, pero vemos que es verdadero. Verdadero. Jesús nos muestra el perdón, hermanos, a pesar de que fue negado por otro de sus apóstoles. A pesar de que fue negado por otro de sus apóstoles. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Fíjese. ¿Qué le había dicho Pedro a Jesús? Yo por ti doy la vida. Donde tú vayas, Señor, yo ahí estoy. ¿Qué dice aquí Pedro? Dice: mas él negó delante de ellos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, ¿qué hizo? Negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándoos los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, solamente con el hablar ya sabían que él era un discípulo de Cristo. Una gran enseñanza, ¿verdad? Entonces él comenzó ¿a qué? Él comenzó a maldecir y a jurar y a decir: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera, lloró amargamente. Otro apóstol, hermanos. Otro amigo de Cristo. Y lo negó. Todos estos problemas, hermanos, estamos viendo que Satanás los está usando. Los está usando. Hay momentos que a veces el cristiano le da vergüenza hasta decir dónde se reúne. Entonces, ¿tú eres de aquella congregación? No. La cosa es esta, hermanos, que nosotros no representamos congregaciones. Nosotros representamos a Cristo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vemos aquí claramente que Satanás, aún al Hijo de Dios, usó los que andaban con él para destruir el plan divino de Cristo. Y ahorita, en estos tiempos, hermanos, Satanás está haciendo lo mismo con la iglesia para destruir el plan divino de ¿quién? De Dios. El plan divino de Dios. Es lo que está tratando de hacer Satanás, destruir el plan divino de Dios. Sí, exactamente. De negar, exactamente. O sea, aún hoy en día se está negando a Cristo. Se está negando a Cristo. Cuando nos preguntan a nosotros, hermanos, acerca de la iglesia de Cristo, y no sabemos qué decir, estamos haciendo lo que Pedro. Cuando nosotros nos preguntan acerca de Cristo y no sabemos qué decir, estamos negando a Cristo. Eso es lo que estamos viendo. Hoy en día la iglesia está sufriendo.
porque estamos nosotros traicionando a un amigo y estamos negando a ese amigo que es Cristo Jesús. ¿Y de la manera de cuál? Porque estamos destruyendo la iglesia. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, y eso es lo que está pasando, por eso hablo, ¿verdad?, de la iglesia hoy en día. Lo estamos viendo en la iglesia hoy en día. Y cuando hablo de la iglesia es porque hay una iglesia solamente, ¿verdad? Hay una iglesia, lo estamos viendo en la iglesia hoy en día. Lamentablemente hemos escuchado de algunas obras que se han cerrado a causa de Satanás, de que está usando las mismas tácticas. Y como dice el hermano, el cristiano pierde la mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué pasa como Pedro? Se hunde, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, también nos muestra en cuanto al perdón, a pesar de que su pueblo lo llevó a ser maltratado y crucificado, hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 50, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero aquí vemos, hermanos, aquellos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, en consejo, ¿verdad?, contra Jesús, se unieron para entregarle, dice el versículo 1, ¿a qué? A muerte, a muerte. Y lo lograron en esta manera, sí, lo llevaron, ¿verdad?, a Pilato, y vemos ahí claramente que en estos pasajes, ¿verdad?, de Mateo, sí, Mateo, vemos en esos pasajes que se reúnen y dice ahí versículo 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona, ¿qué? Tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, se burlaban de él. Pero no solamente eso, sino que vemos ahí en el versículo 30, dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y era su pueblo, su pueblo. Vemos aquí claramente, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vemos aquí claramente en el capítulo 23, versículo 34, hermanos. Aquí es donde vemos la enseñanza, ¿verdad?, de Jesús. Vemos que su pueblo lo rechazó. Vemos que su amigo y discípulo y apóstol lo traicionó. Vemos que otro de sus amigos, sus discípulos, su apóstol, lo negó. Vemos aquí claramente rechazo tras rechazo, Satanás trabajando. Vemos aquí su pueblo llevándolo y gritando, crucifícale, crucifícale.
Pero aquí es donde nos muestra a nosotros Cristo el verdadero amor y el verdadero perdón. Dice claramente que Él, a pesar de todo, murió por nosotros. Y estando, hermanos, en la cruz, intercedió por los que le dieron muerte, siendo que actuaron por ignorancia porque no entendían a quién realmente estaban crucificando. Hoy en día, hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, tomamos parte y estamos diciendo, crucifícale. Crucifícale. Pero vemos ahí que Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese tiempo, hoy en día, esos tiempos de la ignorancia ya pasaron, hermanos. Pero todavía tenemos a Cristo que está intercediendo por nosotros. Y todavía tenemos el perdón por medio de su sangre, por medio del bautismo. Pero acuérdense que Él mismo nos dijo, el que permaneciere en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Él, hermano, aquellos que ya nos hemos sumergido en las aguas del bautismo y hemos sido lavados los pecados, ya somos perdonados, se quedaron los pecados ahí. La pregunta ahora es, ¿qué estamos haciendo en la congregación con la iglesia? ¿Venimos a ser un discípulo que permanece en la palabra de Dios? ¿Un discípulo que permanece siendo un verdadero discípulo de Cristo? ¿O somos un Judas y somos un Pedro? Vamos a estar de pie para dirigir el himno que el hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.